Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Justo una semana después de la toma de posesión de Lula, una turba violenta de manifestantes asaltó el Supremo Tribunal Federal, el Congreso Nacional y el Palacio del Planalto en el intento de desconocer los resultados electorales. Aunque las manifestaciones violentas lograron neutralizarse en pocas horas, varias preguntas surgen. ¿Por qué ocurrieron estas manifestaciones? ¿Quién las organiza? Y sobre todo, ¿quién se beneficia de que esto suceda? Sobre este tema, hoy pondremos el dardo justo en la diana. La sede del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo se convirtieron el domingo 8 de enero en el escenario de una invasión protagonizada por miles de manifestantes que exigían una intervención militar para sacar del poder al hombre que por voto popular ganó las elecciones el pasado año en Brasil. Vamos a recordar cómo ocurrieron esos hechos. Tensión en la capital de Brasil. Cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron el domingo el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto, en Brasilia. Las autoridades habían acordonado el área alrededor del Congreso, pero cientos de manifestantes empujaron las vallas y se congregaron en el techo del edificio. Muchos ingresaron al Congreso ondeando banderas de Brasil. Protestaban contra el regreso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en la segunda vuelta el 30 de octubre y fue investido el 1 de enero como nuevo presidente de Brasil. El mandatario izquierdista ya había gobernado el país entre 2003 y 2010. Lula, que no estaba en Brasilia el domingo, decretó una intervención federal para retomar el control de la capital y reclamó un castigo ejemplar para los responsables. Estas personas, estos vándalos que podríamos llamar nazis fanáticos, estalinistas fanáticos o mejor dicho, no estalinistas, fascistas fanáticos, hicieron lo que nunca se ha hecho en la historia de este país. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar ante las manifestaciones violentas registradas el pasado domingo en Brasil por parte de los seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro. Líderes y organizaciones políticas de América Latina y el Caribe expresaron su apoyo al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En un comunicado de la Cancillería, el gobierno de Venezuela expresó su solidaridad con el pueblo de Brasil y rechazó a los grupos neofascistas de Bolsonaro, que han asaltado las instituciones democráticas. Así también lo ratificó el presidente Nicolás Maduro en Twitter. Por otra parte, el mandatario argentino Alberto Fernández se posicionó junto al pueblo brasileño para defender la democracia y no permitir nunca más el regreso de los fantasmas golpistas que la derecha promueve. En su condición de presidente de la CELAC y de Mercosur, puso en alerta a los países miembros para tomar acciones ante esta escalada violenta. Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, también advirtió que no basta con el imprescindible repudio o la necesaria condena, porque los actos ocurridos no son casualidad. Mientras tanto, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido una reunión urgente de la OEA, calificó de fascismo las acciones de los manifestantes y añadió que las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel también condenó enérgicamente los actos violentos y antidemocráticos en Brasil, que tienen como objetivo generar caos e incumplir la voluntad popular expresada en las elecciones de 2022, de las que salió derrotado Bolsonaro. Desde México y Chile también han condenado las manifestaciones violentas contra los edificios de los tres poderes brasileños y han ratificado su apoyo incondicional al gobierno del presidente Lula, electo por voluntad popular. Por su parte, la presidenta hondureña Xiomara Castro, además de demostrar su apoyo incondicional a Lula, propuso a líderes del continente trasladarse a Brasil si fuera necesario a defender la democracia. El camino siempre debe ser el respeto a las instituciones, a la democracia, a la libertad y la no violencia,
ratificó Mario Abdo, presidente de Paraguay. Su similar boliviano, Luis Arce, también repudió el asalto de grupos antidemocráticos y expresó que los fascistas siempre buscarán tomar por la fuerza lo que no lograron en las urnas. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, también condenó el ataque de las instituciones en Brasilia. Según Almagro, estas acciones son inexcusables y de naturaleza fascista. Una declaración que contrasta con las posturas turbias de la organización frente a los golpes de Estado que han ocurrido en la región. El titular de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se sumó a las voces de apoyo en todo el mundo y destacó que la voluntad del pueblo brasileño y de las instituciones del país debe ser respetada. No vamos a permitir que la democracia se nos escape de las manos, porque es la única oportunidad que tenemos para garantizar que esta gente humilde, que vive en la periferia, durmiendo en la calle, tenga derecho a comer 3 veces al día o tenga derecho a trabajar. Es tiempo de poner este tema en los círculos de análisis. Hoy nos acompaña vía internet el periodista brasileño Breno Altman. Hola Breno, ¿cómo estás? Hola Diana, muchas gracias por la invitación. Un honor y un placer estar nuevamente con usted en su programa para hablar de los acontecimientos de Brasil, un país donde nadie se muere de aburrimiento, un país siempre con muchos hechos a comentar y a analizar. A la orden. Para comenzar con el análisis, ¿cómo marchan las investigaciones para definir quiénes fueron los responsables intelectuales de las manifestaciones? Se dice que algunos miembros de la policía no impidieron el acceso a los edificios y que pudieran estar implicados también miembros del gobierno de Brasilia. Bueno, en ese momento las investigaciones ya llegaron a algunas informaciones muy importantes en el ámbito de la orden civil. Hay que separar el tema civil y el tema militar. Está muy claro que la gobernación del Distrito Federal, que es una unidad provincial en Brasil y encargada de la seguridad en Brasilia, la capital del país, que esa gobernación del Distrito Federal estuvo involucrada en la intentona golpista del último domingo 8 de enero. Tanto el gobernador del DF, que ha sido ya suspenso por la Corte Suprema, cuanto su secretario de Seguridad, que es el antiguo ministro de Justicia de Bolsonaro, y también el jefe de la Policía Militar del Distrito Federal. Hay también investigaciones sobre otros cuadros policiales del Distrito Federal que tuvieron una actitud de colaboración con la intentona golpista. También se ha avanzado en la investigación de quien ha financiado la intentona golpista. Ya se sabe, por ejemplo, que hay sectores del agrobusiness involucrados en eso, como también algunas empresas de la área de transporte. Ahora la investigación sigue para ubicar no solamente otros que estuvieran involucrados en la logística, en la operación, en la preparación, pero fundamentalmente cuál es la cadena de mando de la intentona golpista. Otra cosa es la investigación en el ámbito militar. Esa sí está mucho más retrasada. Tuvimos casos muy graves en el ámbito militar. Por ejemplo, el batallón de la Guardia Presidencial no ha actuado el domingo para defender el Palacio Presidencial, el Palacio de Planalto, contra los invasores. También hubo otros hechos en los cuales oficiales militares estuvieron involucrados, incluyendo la protección a los golpistas después de los acontecimientos en la Plaza de los Tres Poderes. Esas investigaciones en el ámbito militar siguen por ahora paralizadas. No han empezado esas investigaciones para que se pueda saber cuál es el grado de involucración de oficiales de las Fuerzas Armadas en la intentona golpista del domingo 8 de enero. Ahora bien, para ver este tema en contexto, ¿cuáles son las causas que provocaron este estallido de los seguidores pro Bolsonaro? Algunos analistas dicen que se veía venir por los campamentos frente a los cuarteles militares y las protestas en las carreteras. ¿La derecha no acepta los resultados de las elecciones?
Mira, yo creo que hay que comprender lo que ha ocurrido en Brasil el 8 de enero, esa intentona golpista, como parte de un proceso que la extrema derecha ha impulsionado desde el resultado electoral, como se refiere su pregunta. Ellos empezaron una estrategia de caos y desorden, o sea, una estrategia de desestabilización que pudiese llevar a una intervención militar y al bloqueo, a la asunción del presidente Lula o a desestabilización de su gobierno. No creo que lo que ocurrió acá en Brasilia específicamente el 8 de enero, pueda ser analizado como un plan de toma inmediata del poder. No se ha tratado de eso. Lo que ocurrió, yo creo, ha sido un episodio más, claro que con mucho más peso político, un episodio más en la cadena de hechos destinados a la desestabilización del gobierno y a justificación de una eventual intervención militar y el establecimiento de un gobierno de excepción. Eso es la estrategia de la extrema derecha como su plan después de la derrota del Bolsonaro en el proceso electoral. Creo que es esa la comprensión que debemos tener de lo que ha ocurrido en Brasil en 8 de enero. Y no ha sido derrotado todavía. O sea, es claro que la intentona golpista fracasó. Fracasó si uno la analiza como una operación que tuvo como, hubiera tenido como objetivo la toma del poder. Pero hay que comprender que las fuerzas políticas y militares, fuerzas civiles y militares, mejor dicho, que están involucradas en ese proceso, esas fuerzas siguen actuando tanto en el Estado cuanto en la sociedad y en las Fuerzas Armadas. Esas fuerzas siguen vivas. El trabajo de limpiar el Estado de esas fuerzas está solamente en su principio. Eso hay que tener en cuenta. Yo creo que el gobierno Lula tuvo una victoria táctica en el domingo porque logró, además de derrotar la intentona golpista, no cayó en la trampa de convocar a los militares para hacerlo. Lo hizo con las fuerzas civiles. Eso es muy importante. Pero tuvo una victoria táctica. Aún no hubo una victoria estratégica sobre esas fuerzas golpistas. Es tiempo de hacer una primera pausa. Estamos analizando el intento de golpe ocurrido en Brasil este 8 de enero, protagonizado por miles de seguidores de Bolsonaro. No se aparte de la pantalla, volvemos con el análisis en solo minutos. Mientras la turba de manifestantes provocaba daños a los edificios gubernamentales en Brasilia, el expresidente Jair Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos. Más de 7 horas después de ocurridos los hechos, Bolsonaro decidió hablar. A través de la red social Twitter, repudió las acusaciones que le atribuyó el actual jefe del Ejecutivo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Además, el expresidente criticó la violencia de las manifestaciones en un intento de exonerarse de responsabilidad, no sin antes comparar estos hechos con las manifestaciones convocadas por la izquierda en 2013 y 2017. Sin embargo, el mandatario Lula da Silva ya había dicho en declaraciones públicas que los asaltos al Congreso, al Tribunal Supremo y al Palacio nunca habían ocurrido. No hay precedentes de lo que hace esta gente y por eso esta gente tiene que ser castigada. Y nosotros vamos a descubrir quiénes son los que están financiando y los vándalos que están haciendo esto. En un hilo de 3 publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, el expresidente aseguró que durante su mandato siempre cumplió con los dictámenes de la Constitución brasileña, aunque el escenario actual de Brasil deja mucho que decir sobre su gestión. Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos, a donde viajó días antes de la asunción de Lula, justamente para no participar en la ceremonia de investidura del actual presidente. Tras las violentas acciones en el predio del Congreso Nacional, la diputada brasileña electa Erika Hilton, en una carta enviada al ministro de Relaciones Exteriores Mauro Vieira, exigió la extradición de Bolsonaro hacia Brasil para que pueda ofrecer explicaciones a la justicia brasileña.
La justicia brasileña ha detenido más de 1.200 bolsonaristas implicados en el asalto y continúa las investigaciones en aras de identificar y juzgar a todos los manifestantes y a los líderes de estas acciones. Regresamos con el análisis. Sobre las solicitudes de extradición para Bolsonaro, ¿cuáles son las posibilidades reales de que se pueda cumplir, Breno? Mira, yo no creo que ese tema de la extradición de Bolsonaro en ese momento esté sobre la mesa. Las condiciones jurídicas no existen para eso, porque en Brasil solamente se puede pedir la extradición de alguien que tenga una decisión judicial a ese respecto. O sea, no se puede pedir la extradición de Bolsonaro desde Estados Unidos sin que él tenga una condena. Y no hay condena y no hay ni siquiera una orden de prisión contra él, que sería una otra hipótesis para la extradición, una orden de prisión temporaria o preventiva del expresidente. Como no hay ese tipo de decisión hasta el momento, no se puede pedir la extradición. Lo otro que podría ocurrir es que el gobierno de Estados Unidos decidiera ordenar su salida del país, o sea, tanto por un tema técnico, por ejemplo, que ya no tendría más validez su visa, cuanto por una decisión diplomática. Entonces, yo creo que ese tema aún sigue pendiente. Yo no creo que sea un tema que va a tener, digamos, una solución de corto plazo por ese camino. Incluso yo creo que Bolsonaro va a planificar su retorno a Brasil y va a tratar de hacer de su retorno otro punto de concentración de las fuerzas golpistas. Esa es, a lo mejor, mi opinión a ese respecto. Lula se reunió con representantes de los tres poderes para analizar la situación. ¿Cuáles son las medidas que han tomado por parte del Ejecutivo? Mira, el principal objetivo de la reunión de Lula con los gobernadores es garantizar la tranquilidad en las provincias del país. La operación que ocurrió en Brasilia quizás no esté limitada a Brasilia. Otras operaciones de ese tipo, otras intentonas de ese tipo pueden ocurrir en los estados. Entonces Lula quiso articular con los gobernadores una política común para enfrentar ese tipo de intentonas golpistas. Los acampamientos delante de cuarteles militares no han ocurrido solamente en la capital del país, también han ocurrido en muchas capitales en las provincias. Además de ese objetivo, hubo un segundo objetivo muy importante, que es generar una imagen para la sociedad y para el mundo de que hay una unidad de los poderes constituidos de la República en contra del golpismo, que el golpismo no logró quebrar o paralizar a las instituciones. Entonces, la reunión que hubo de Lula, los gobernadores, los ministros de su gobierno, los ministros de la Corte Suprema, y después la caminada del Palacio del Planalto hasta el Palacio de la Corte Suprema, esos todos son símbolos de que la República está unida en contra del golpismo. Los 27 gobernadores, todos los ministros de la Corte Suprema. Entonces, eso ha sido un mensaje político muy importante, tanto para dentro del país cuanto para afuera. Es tiempo de hacer una segunda pausa. Siga con nosotros justo en la Diana. 3 días después de las violentas protestas contra las instituciones gubernamentales en Brasil, los seguidores de Bolsonaro han vuelto a lanzar una convocatoria a manifestaciones en todo el país. Como respuesta, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinó que las autoridades tomen medidas a nivel nacional para impedir el bloqueo de vías o carreteras públicas. Quien incumpla con estas disposiciones debe ser detenido y podrá ser multado. El Pleno del Supremo Tribunal Federal también decidió por mayoría este miércoles la destitución del gobernador Ibanez Rocha del Distrito Federal, que está fuera de su cargo desde el lunes. Los magistrados acordaron la detención de otros 2 altos cargos. Se trata de Anderson Torres, exministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro, y que era secretario de Seguridad de la capital, hasta que fue despedido luego de los disturbios. El magistrado Alexandre de Moraes también dispuso la captura del comandante de la Policía Militar del Distrito Federal,
el coronel Fabio Augusto, retirado del cargo tras los hechos y ya bajo custodia de las autoridades. En el caso de Anderson Torres, actualmente se encuentra en Estados Unidos, a donde viajó de vacaciones justo unos días después de la investidura de Lula. A través de su cuenta en Twitter, informó que regresará a Brasil para responder ante las autoridades y defenderse. Mientras, el trabajo al interior del gobierno brasileño continúa. Este miércoles tomaron posesión en el Palacio Presidencial del Planalto 2 ministras, Sonia Guajajara, indígena y veterana activista, como primera titular del Ministerio de los Pueblos Originarios, y Anille Franco, en la dirección del Ministerio de Igualdad Racial. Que destruir essa estrutura do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional não vai destruir a nossa democracia. E aqui, Sônia Guajajara e Aniele Franco convoca todas as mulheres do Brasil para dizermos juntas que nunca mais vamos permitir otro golpe no nuestro país. Por su parte, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro sigue avivando las tensiones desde Estados Unidos. Luego de salir del hospital, compartió en sus redes un video en el cual una de sus seguidoras cuestiona la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de 2022. Horas después, el expresidente eliminó la publicación. Brasil está viviendo tiempos de polarizaciones. Proteger la institucionalidad se vuelve tarea urgente y sobre todo la decisión que el país escogió en urnas. Las investigaciones sobre los hechos violentos del pasado domingo deben llegar hasta el final, para encontrar a los responsables intelectuales y asegurar que esas imágenes nunca vuelvan a repetirse. Ya estamos en los minutos finales. Brennan, esta situación representa un desafío para el gobierno de Lula en el empeño de unir a una sociedad polarizada. Mira, yo no tengo duda que para el gobierno Lula hay un gran reto, un gran desafío en lo que ocurre en el país en ese momento. ¿Cuál es ese reto? Hay que desmontar las fuerzas golpistas que son dirigidas por la extrema derecha, que son dirigidas por el bolsonarismo. Pero el bolsonarismo no es un fenómeno sencillo, no es solamente un grupo político. El bolsonarismo tiene raíces en la sociedad, en las instituciones y en las Fuerzas Armadas. Yo diría incluso que el serpentario, el niño de las serpientes, está en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ejercen en la historia de Brasil un papel, un rol tutelar desde el siglo XIX. La República en Brasil ha sido proclamada en 1889. Desde entonces, las Fuerzas Armadas ejercen un rol tutelar sobre el Estado. Algunas veces en la retaguardia, otras veces en la vanguardia, en el comando directo del Estado, como ocurrió con la dictadura militar entre 64 y 85 del siglo pasado. Y ahora las Fuerzas Armadas, con Bolsonaro, volvieron a un rol protagónico en la dirección del Estado. Y está en las Fuerzas Armadas el niño de las serpientes, lo repito. Lula tiene que acumular fuerzas y tener una actuación muy dura para limpiar el niño de las serpientes que está en las Fuerzas Armadas. Mientras no sea capaz de hacerlo, mientras no tenga fuerza para desbolsonarizar las Fuerzas Armadas, va a ser muy difícil estabilizar y normalizar el país, porque está en el rol del partido militar que ejercen los oficiales el centro del problema, la columna vertebral del problema. Entonces yo creo que hay un desafío muy importante para que Lula pueda vencer la extrema derecha, y ese desafío está en superar la tutela militar que las Fuerzas Armadas históricamente han ejercido en Brasil y superar fundamentalmente el peso de las ideas bolsonaristas, el peso de las ideas antidemocráticas en el interior de la institución armada. Muchísimas gracias, Brennan, por participar en el análisis para nuestro programa. Diana, muchas gracias por la invitación. Usted sabe que para mí es siempre, repito, un honor y un placer poder hablar de las cosas que están ocurriendo en Brasil,
es un honor hablar para la audiencia de su programa y evidentemente platicar contigo sobre cuestiones que son tan importantes, no solamente para mi país, pero también para toda Latinoamérica. Muchas gracias. Pesquisas en Brasil tras los recientes actos antidemocráticos en las sedes de los tres poderes. Se investigan indicios de vandalismo en la red eléctrica y la inacción de algunos policías. Los destrozos en las obras de arte marcan un ultraje imborrable. Es el tesoro artístico del pueblo brasileño, pertenece al país y su integridad debe ser respetada, declaraba Margaret Menezes, ministra de Cultura de Brasil. Es una violencia profundamente irrespetuosa. Con las obras así destruidas, recordaremos siempre que la violencia contra nuestra memoria y nuestra democracia no debe repetirse nunca más. El ministro de Justicia del país ha declarado que se han abierto varias investigaciones sobre quienes participaron en estos ataques y quienes pudieron haber contribuido a financiar algunas de las operaciones, como por ejemplo el transporte de los manifestantes que viajaron desde otras partes del país. Se ha cuestionado también el papel de las fuerzas de seguridad en Brasilia y por qué no se hizo más para impedir que los alborotadores llegaran a estos edificios en el corazón de la capital brasileña. El actual presidente Lula da Silva se enfrenta al desafío de unir un país cuya polarización política es quizás la herida que más lo daña. Trabajar en estas fisuras y solucionar a la vez todas las demandas sociales que la nación exige representan la prioridad en su gestión. Sin embargo, sus enemigos políticos cambiaron quizás el orden de estas prioridades, pues ante los actuales acontecimientos se vuelve urgente mantener el orden y el control de los poderes públicos sobre bases legales mientras se encuentran a los autores intelectuales de este golpe a la democracia. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y ahí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.